¿Qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Julio César Hernández Pallares. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola Omar, buenas tardes, muy bien, gracias. El maestro Julio César Hernández Pallares, además de ser maestro en educación, con un certificado por Cambridge para la educación, para la enseñanza del idioma inglés, fue mi profesor en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hay un taller que se hace, el taller de habilidades SEC, es una de habilidades blandas, se llaman programa de estudios, son habilidades de diversa índole, no solo con carácter jurídico, sino con carácter extrajurídico. En este caso, la habilidad de este cuatrimestre en curso fue precisamente el inglés jurídico, la enseñanza del inglés jurídico y su importancia para la educación holística, para los tiempos que corren en el siglo XXI, sobre todo la importancia que tiene el idioma inglés, no solo para el mundo de las leyes, sino en general, esta suerte de hegemonía cultural que emana precisamente de la lengua inglesa, dado fenómenos contemporáneos como la globalización y otros tantos, tiene que ver con esta, digamos, adquisición de habilidades blandas, insisto, es el nombre que reciben en el plan de estudios del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Precisamente fue la enseñanza del inglés jurídico dentro de la importancia del mundo de las leyes, ¿no? En este caso es otro inglés, otro slang, otra forma de enfrentarse al quehacer jurídico, no solo en otro idioma, sino simplemente con terminologías distintas. Eso tiene que ver, maestro, como la primera premisa en manera de introducción. ¿Cuál sería la distinción y la importancia de estudiar, por ejemplo, el derecho comparado? En este caso, los sistemas románico-germánicos, el sistema latino, vaya, que es el que caracteriza nuestro sistema jurídico mexicano, a diferencia del llamado common law, que es prácticamente el sistema de enseñanza jurídico de carácter anglosajón. Como primera premisa, maestro, esta distinción entre estos dos modelos será muy interesante para poder entender en toda su cabalidad, toda su completud, este fenómeno de la enseñanza del inglés jurídico, maestro. Claro que sí, Omar. Bueno, pues me preguntas cuál es la importancia. Yo creo que es demasiada. Es demasiada. Hablar del derecho comparado, pues es hablar de otra rama, una rama más del derecho donde tenemos nosotros que estar enterados, informados y conocer las leyes y lo que se aplica en otros países para poder equiparar lo que tenemos en México, las leyes que aplicamos en México y además poder nosotros crear nuevas leyes que sigan y que puedan intercalarse con lo que sucede en todo el mundo. Hablar del derecho comparado, pues es hablar de derecho penal, por ejemplo, cómo se aplican algunas penas en derecho penal en otros países, ejemplo, Estados Unidos con la pena de muerte, con la cadena perpetua, y compararlo con México precisamente. ¿Qué sucede en México? ¿Cómo están nuestras leyes en cuanto al derecho penal y el resto del mundo? Insisto, no solamente con Estados Unidos. Hablar del derecho internacional también, los tratados, todas las compañías internacionales o transnacionales que operan en México, que obviamente vienen de otros países donde el derecho en ese país se aplica de cierta manera y llegan a operar a México y es algo completamente distinto. Esa es la importancia de conocer y aprender el derecho comparado. Y te decía, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Hablando particularmente del common law y el derecho romano, pues hay ciertas diferencias que también es importante que el alumno, el abogado conozca para comprender precisamente por qué se aplican las leyes como se aplican en otros países y por qué en México puede ser que no haya un equivalente, una ley equivalente o un término equivalente a lo que se está aprendiendo en common law. Te decía, son muchas las razones y es muy grande la importancia por la cual un abogado, un alumno de derecho debe saber y debe conocer el derecho comparado. Desde este punto de vista, maestro, me llama mucho la atención un tema de relevancia actual, el tema del multiculturalismo, el tema de lo uno y lo múltiple. Toca varias premisas que a la luz de los derechos humanos en nuestro país serían, digamos, inadmisibles, que en otros están incluso regulados por la ley, en este caso la pena de muerte, ¿no? La prisión preventiva
mucho se ha debatido sobre estos dos tópicos muy polémicos, insisto, a la luz del sistema jurídico mexicano. Por eso la importancia o relevancia de echar mano de este tipo de análisis multicultural y, digamos, internacional, ¿por qué no decirlo? Desde ese punto de vista, lo uno y lo múltiple, pues hay que es el mismo derecho, o sea, adquiere distintas dimensiones, distintos matices, distintos tonos, distintas peculiaridades, según la latitud donde se piensa. O sea, en ese sentido, mucho se ha hablado, por ejemplo, la Alemania nazi, o sea, era legal, ¿no? Prácticamente lo que se hacía, esta distinción, otros regímenes, pienso, sin juzgar en absoluto desde el etnocentrismo a otros sistemas jurídicos, como sería el caso del common law, con los temas específicos que acaba de mencionar, estos dos muy polémicos desde mi punto de vista, la pena de muerte y la prisión preventiva, mucho debatido en el sistema interamericano, en el sistema ONU incluso, sobre estas peculiaridades, ¿no? Por eso recalco la importancia de echar una mirada, o echar un vistazo, aunque sea breve, aunque sea conciso, desde este punto de vista al derecho comparado, ¿no? Esta distinción precisamente que viene del common law y del derecho latino, del derecho romano, ¿no? Estos sistemas como el mexicano, incluso si lo pensamos a la luz del constitucionalismo mexicano, toma como fuente ciertas medidas, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y las constituciones, como es que ya estaban, por así decirlo, valga la redundancia, constituidas, ¿no? Como es que inspiran de una manera u otra al sistema jurídico mexicano. Desde este punto de vista, maestro, esta relevancia, ya bueno, es como lo uno y lo múltiple, insisto, echar un vistazo al derecho internacional, no solo de los derechos humanos, sino en su generalidad, derecho internacional a secas, prácticamente cómo es que lo que pasa en una latitud, en otra puede ser inconcebible, ¿no? Lo que en un lado puede ser completamente legal, en otro puede no serlo, incluso en el desenvolvimiento mismo de los cursos que llevamos durante este cuatrimestre, se hablaba de la distinción entre Estado y Estado, prácticamente distintos estados, esta noción del poder, lo pensamos por analogía acá, ¿no? El poder judicial federal y el poder judicial estatal. Lo mismo pasa, lo uno y lo múltiple, en otros estados de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, lo que es legal en un estado, qué sé yo, el aborto, la legalización de la marihuana, la aportación de armas de fuego, un tema polémico, muy polémico desde mi punto de vista en el presente en los Estados Unidos, ¿no? Cualquiera puede hacerse de un arma, cualquiera puede tener portación de armas de fuego, incluso estos escandalosos sucesos, ¿no? De multihomicidios en escuelas, etcétera, etcétera. Prácticamente es un fenómeno que en México no pasa muy a menudo, que digamos, ¿no? En ese aspecto, por eso es muy interesante desde mi punto de vista, maestro, le introduzco a la palestra este tópico, lo uno y lo múltiple, desde el estudio comparado del derecho, no solo en su latitud, digamos, en su generalidad, de como dos sistemas distintos, pero quizá distantes o no, es un debate muy interesante del presente, sino que las peculiaridades que adquiere en cada división territorial, ¿no? Esta clásica de Kelsen, ¿no? Por materia, por cuantía, por, digamos, territorialidad, cómo es que se empiezan a ver fenómenos que para un territorio son legales, para otros son completamente inadmisibles, y esto nos plantea un problema muy interesante del multiculturalismo, ¿no? Ciertas escalas axiológicas que tienen que ver con lo uno y lo múltiple. Tomo esta idea rectora del diálogo de Platón, el Parménides, es una sola cosa, en este caso el mundo del derecho, el mundo de las leyes, adquiere distintos matices según la latitud en la cual se piense, según la espaciotemporalidad, qué sé yo, la pena de muerte, la tortura, para otros era lo más justo, quizá, ¿no? El talión, etcétera. Fenómenos análogos, puede pensarse esto ya como superado, qué sé yo, la Edad Media, qué sé yo, la Ilustración, el Romanticismo, etcétera. Sin embargo, son fenómenos contemporáneos que todavía estas realidades tienen cabida en ciertas latitudes en pleno siglo XX. Desde ese punto de vista, maestro, la importancia de estudiar estos dos sistemas jurídicos, el common law y el sistema, digamos, germánico-romano, que emana de la tradición en la cual actualmente se fundamenta nuestro derecho mexicano. Exactamente, Omar, y un poquito para complementar lo que mencionas, si bien el derecho comparado nos ayuda para comprender y para, valga la redundancia, comparar las leyes de un país y otro, también nos puede ayudar como un ejemplo para evolucionar y para mejorar las leyes de un país. Un ejemplo fue hace unos años que hablábamos del arbitraje en México, y el cual era ya muy común en Estados Unidos. Gracias a esta comparación y a este estudio
de las leyes en ambos países, pues ahora podemos ver que el arbitraje es una forma de justicia que está ganando más adeptos en México y que, bueno, también tiene sus beneficios. Entonces, sí es importante conocer diferencias, pero también el derecho comparado nos ayuda a mejorar y a tener un balance entre las leyes de un país y otro. Lo mismo cuando hablamos de derecho corporativo. También cómo se hace este intercambio, esta negociación entre países, entre empresas. También el derecho corporativo nos ayuda a que podamos ir creando leyes más equiparables para las regiones donde se está llevando a cabo ese comercio. Interesante esta premisa, maestro. Lo pongo a la luz de los resultados obtenidos durante el desenvolvimiento del curso de este cuatrimestre de habilidades blandas, ¿no? Habilidades extras, digamos que no solamente son aprendes de este código de memoria, aprendes esta ley y ya estás hecho, ¿no? Prácticamente esta enseñanza tradicional, o al menos en las tradiciones que existían en México, la crítica, ¿no?, a los abogados codigueros desde su punto de vista, aprenderse códigos y códigos y códigos y repetir de manera, digamos, casi mecánica, de memorización absoluta, este mismo fenómeno. En la actualidad es distinta a la enseñanza, sobre todo el tinte que adquiere el Centro de Estudios Jurídicos Carbonet, es, vaya, innovar desde el punto de vista de la interpretación, de la argumentación constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y otra serie de características que van en contra precisamente de estas prácticas, podría decirlo, ya superadas desde un punto de vista pedagógico, como maestro en educación, que sabrá la distinción entre conductismo y constructivismo, estas formas de enseñar, ¿no?, donde se aprende haciendo. Y precisamente a la luz de los resultados me llama mucho la atención esta división trina, al menos como apareció en el curso durante sus distintas entregas, el criminal law, principalmente como analogía con el derecho penal, vamos a entrar como por materia, el civil law, como prácticamente el derecho civil, con su gran amplia generalidad de fenómenos que pretende regular el derecho civil, ¿no?, que va desde la familia, que va hasta el tema de relaciones entre sujetos, y precisamente va de la mano con el tercer, el derecho contractual, ¿no?, el contract law, prácticamente estas peculiaridades que ya estudiándolos en materia propiamente dicho, en su idioma, adquieren distintas connotaciones que no son, digamos, de manera literal. O sea, en ese aspecto, quien aspire, por así decirlo, a la literalidad de los conceptos, de los términos, está en cierta medida en desventaja, porque son distintas formas, y esto no tiene que ver solamente con la pragmática, sino con la pragmática aplicada a la peculiaridad de la profesión. O sea, no es lo mismo el inglés, por ejemplo, de la calle, el inglés jurídico, que el inglés de otra profesión, ¿no? Adquiere, a pesar de que sea el mismo término semánticamente hablando, adquiere distintas connotaciones. Desde este punto de vista, a mí me impactó bastante la enseñanza del inglés jurídico, porque pareciera que a pesar de que se tengan nociones medianamente básicas o avanzadas, intermedias, etcétera, del inglés como idioma, como segundo idioma en este caso concreto, esta habilidad de pensamiento, ¿no?, que en la actualidad pues es bastante útil, bastante, digamos, deseable, que se posea sobre todo en estudiantes de educación superior, que sé yo, licenciatura, maestría, doctorado, adquiere en el inglés jurídico, que fue propiamente lo que nos impartió durante este cuatrimestre, ciertas connotaciones específicas. A propósito de esta mediana analogía, con miras precisamente al derecho comparado, insisto, el criminal law con el derecho penal, el civil law con el derecho civil y su gran amplia generalidad de fenómenos, familia, contratos, etcétera, y el contract law, que es prácticamente el derecho específicamente contractual. Dentro de la gran rama que pretende regular o normar el derecho civil, estas dos parecen como subapartados. Desde ese punto de vista, maestro, ¿qué nos puede compartir acerca de esta, digamos, subdivisión trina, por así mencionarlo, en tanto que materia, ¿no? Mucho se habla de materia mercantil, materia fiscal, materia penal, etcétera, etcétera, en estas grandes categorías que salieron a la luz del análisis de este cuatrimestre, maestro. Gracias. Sí, es muy interesante la forma en la que se aborda la educación hoy en día.
Es bien sabido de todos que los métodos tradicionales del siglo pasado pues ya no son válidos. Tenemos ahora que involucrar al alumno en este proceso de aprendizaje. El alumno es el centro de atención y el alumno es el que va a adquirir este conocimiento, y como docentes pues tenemos que crear la atmósfera, el ambiente adecuado para que se logre este aprendizaje. El hablar del derecho penal, el derecho civil o como le llamamos en inglés, el derecho civil más enfocado a daños y perjuicios, es muy interesante porque es el principio para generar este interés del alumno en conocer más, en querer saber más sobre la materia. Si bien, como mencionas, fue un taller enfocado en habilidades blandas, el tocar estos temas es crear y despertar esa necesidad en el alumno de querer saber más y de conocer. Eso se logra obviamente utilizando las estrategias correctas para generar el interés y la motivación intrínseca en el alumno. Derecho contractual, pues también se tocó este tema porque es algo mucho más común, es algo que tenemos en el día a día. Todos estamos en contacto con un contrato en alguna parte de nuestra vida, y también hacer esa comparación de cómo es un contrato en México, cómo es un contrato en Estados Unidos, cuáles son los elementos que se consideran en uno y en otro. Es muy interesante hacer ese tipo de ejercicios comparativos, pero el objetivo primordial es desarrollar esta habilidad en el alumno para que tenga la confianza, tenga la motivación y el interés de seguir aprendiendo y seguir conociendo e investigando más sobre el tema. Estamos hablando de un taller de 4 horas en el cual estoy muy contento de los resultados porque, como tú bien lo mencionas, pues se notó el antes y el después de no saber nada de derecho penal o criminal law, y después decir, mira, lo puedo comparar con lo mexicano, lo que sucede en México, y puedo ver también qué diferencias, qué sucede y qué no sucede en México. Eso por darte un ejemplo nada más, pero todo tiene que ver con la enseñanza hoy en día, la cual pues tiene diferentes acercamientos hacia el alumno para lograr que este objetivo se alcance. Desde ese punto de vista, maestro, como pedagogo en sentido estricto, como maestro en educación, este reto con el alumnado de pensar lo uno y lo múltiple, o sea, esto, la máxima, ¿no?, de todo educador, se aprende más siendo maestro. En ese sentido es este proceso dialéctico, siguiendo un poquito, no sé, Montessori, Paulo Freire, estos grandes pedagogos, filosofía de la educación, ¿no?, filosofía de los sistemas educativos contemporáneos y no tan contemporáneos, ¿no? Desde la paideia griega hasta el Emilio de Rousseau, una serie de historiografía de esta misma rama que se puede pensar a la luz de la filosofía de la educación, los distintos paradigmas, ¿no? Estar centrado, digamos, en un cierto paternalismo, donde el que está al frente es el que posee la verdad y va a ser una especie de vaciado en las mentes de los otros, que prácticamente es una tabula rasa, siguiendo esta analogía de John Locke, ¿no? Precisamente esta rama de la filosofía, desde ese punto de vista de la filosofía de la educación, creo que es muy útil pensarlo a la luz de los tiempos que corren, lo uno y lo múltiple. Esta intuición del Parménides de Platón a mí me fascina bastante, como es que si es una misma cosa, tiene distintos matices, como si es uno, es muchos a la par. Pienso por analogía este fenómeno con la descripción que generalmente se hace desde la dogmática entre el common law, que tiende más a la oralidad, que es una apuesta más que se está tratando de implementar en la actualidad en el sistema jurídico mexicano, al sistema romano-germánico, que implica más, le llaman algunos con ciertos tintes, ¿no?, peyorativos o quizá no, o incluso de reconocimiento, los abogados codigueros, ¿no? O sea, que es prácticamente la ley, o sea, prácticamente la interpretación jurídica y la habilidad de la oralidad, que son dos de los tópicos a desarrollar, de las habilidades presumiblemente pues más
digamos, necesarias para ser un buen profesionista, no solo en el área del derecho en general, sino las ciencias sociales, cómo es que se interpretan los textos. Por ejemplo, esta rama específica de la hermenéutica que viene desde la teología, la filosofía, la literatura, y precisamente embona con mucha exactitud en el mundo del derecho y específicamente en el mundo del derecho comparados. ¿Cómo es que se está leyendo distintos códigos, distintas leyes, distintas formas, incluso procedimentales? En este sentido, lo adjetivo y lo sustantivo del derecho adquiere ciertos matices. Desde este punto de vista, maestro, ¿cuáles serían las distinciones en sentido estricto como pedagogo, que es precisamente hablando desde el área de expertise, entre el common law y el sistema romano-germánico? A grandes rasgos, desde su punto de vista, ¿cuáles serían estas distinciones y peculiaridades, ¿no? Esta dialéctica que existe precisamente al estudiar fenómenos en carácter comparativo, qué sé yo, puede ser idiomas, pueden ser sistemas religiosos, pueden ser sistemas axiológicos. En este caso específico, se trata de sistemas jurídicos, ¿no? De cómo, desde ese punto de vista, maestro, ¿qué nos puede comentar? Sí, claro. Bueno, aquí hay varias cosas que mencionar. Lo primero es cuál es el acercamiento, la estrategia de aprendizaje que vas a utilizar para poder comprender estas leyes, estos documentos, estos códigos en otro idioma. Y puede aplicar para inglés o para cualquier otro idioma. Si tú eres un estudiante hispanohablante y estás aprendiendo italiano, alemán, francés, cualquier otro idioma, es el mismo acercamiento. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Bueno, pues lo primero que hay que hacer desde el punto de vista del proceso de aprendizaje es no pensar en que debes entender todas las palabras. Eso es lo primero. Lo primero, una persona ve un texto, ve un contrato y lo primero que queremos hacer es entender cada una de las palabras porque pensamos que así vamos a poder entender la idea general de este documento. No es así. Aquí el acercamiento es lo contrario. El acercamiento es que primero identifiques palabras que sí conoces, que sí entiendes, para que eso te sirva como una guía y poder entender el contexto de este documento en general. Posteriormente seguirás con las estrategias de aprendizaje, donde podrás identificar vocabulario que te va a ayudar a comprender de manera más precisa el mensaje en este documento. Algo muy, muy importante, evitar una traducción. Una traducción es muy, muy dañina cuando tú estás trabajando con este tipo de documentos porque te puede llevar a muchas confusiones, te puede llevar a muchos errores si no es la traducción correcta y a pesar de que quien esté estudiando esta materia sea un alumno con un nivel ya avanzado de inglés, no es tan fácil, no es necesario, no es suficiente que hables inglés para que tú puedas atreverte a comprender un texto específico, un texto especializado. Tienes que usar las estrategias que te menciono y apoyarte, sí, de mucha investigación y lectura para comprender en general qué sucede con esa ley, hablando en particular del derecho, y de qué manera yo comprendo esa ley y la puedo comparar con lo que yo sé del derecho mexicano. Eso es un ejemplo. Podemos hablar de medicina, podemos hablar, como dices, de teología, podemos hablar de ingeniería, de arquitectura. Es exactamente el mismo acercamiento que debes tener para poder ser exitoso en esta comparación de ambos idiomas. A la luz de estas premisas, maestro, pienso no solo la peculiaridad de la enseñanza, que es bastante interesante, este vértigo de desaprender, en cierta medida, haciendo, digamos, citando a Edmund Husserl, la famosa epogé, despojarse de aquellos prejuicios que precisamente vienen de nuestra formación previa. Es un reto, pedagógicamente hablando, sobre todo cuando se es educador. O sea, desde ese punto de vista, tener como lo que llaman los hermeneutas, mucho cuidado con nuestros propios prejuicios que vienen desde nuestra propia tradición, desde cómo aprendimos, en qué escuela, con qué tipo de personas, con qué herramientas, con qué instrumentos, con qué técnicas específicas fuimos adquiriendo
ya sea la propia lengua materna o lenguas extranjeras, ¿no? Segunda, tercera, incluso más, para la gente que se dedica a esto de ser políglota, sobre todo en el vértigo que causa el derecho comparativo, a la luz de, lo pienso en específico, en el derecho internacional de los derechos humanos, qué sé yo, los mismos principios, las mismas normas, este debate de los neoconstitucionalismos en plural con ese, de normas y principios frente a ciertos modelos, ¿no? Además de corte garantista o además de corte positivista. Estos son, digamos, distintas escuelas, distintas ramas, que se multiplica, por así decirlo, la apuesta cuando se pone de por medio el tema de la lengua. O sea, siempre se tiene como que esta, digamos, desde la luz de la lingüística, la luz de la hermenéutica, cómo es que sí cambia. O sea, dicen los italianos, ¿no? Traduttore, traidore, en ese sentido, el traductor, perdón, es una especie de traidor. Se pierden o no ciertos elementos de la lengua, se tienden a tergiversar, incluso a cambiar, porque bueno, no estoy leyendo, qué sé yo, a Ronald Dworkin, estoy leyendo al traductor de Dworkin, en ese aspecto no estoy leyendo a Rousseau, estoy leyendo al traductor, del editor de Rousseau, digamos, puente hermenéutico muy sano, que empieza a cobrar como uno mismo como intérprete, uno mismo como estudiante, incluso ya estando del otro lado del mostrador como docente, prácticamente estas sutilezas semánticas, que tienen que ver no solo con la semántica en sentido estricto, sino con formas de estar en el mundo específicas, culturas, cargas axiológicas, valores, y digamos, en este caso concreto retomo esta premisa de el common law, el derecho anglosajón, que insisto, hasta donde yo tengo conocido hasta este momento, tiene que ver más con la oralidad, tiene que ver más con el desarrollo de ciertas habilidades de hablar ante un público, ¿no? Una reminiscencia de los griegos, de los romanos, ¿no? El ágora, poder hablar en público, la retórica, la lógica, la dialéctica, la argumentación, frente a la interpretación textual. Otra forma de hacer derecho, tributo al positivismo craso, ¿no? O sea, la ley ahí está y la ley se interpreta de esta forma. Son dos tendencias, una, por un lado, insisto, tiene que ver más con la retórica, la lógica y la argumentación, y otra tiene que ver con la interpretación textual de los contenidos plasmados en tal o cual documento. Desde este punto de vista, maestro, ¿qué nos puede compartir a la luz de estas, digamos, habilidades de pensamiento distintas pero no distantes, ¿no? En cierta medida, el sistema jurídico mexicano actual trata de adoptar de una manera híbrida estas dos formas de producir conocimiento que están intrínsecas en los sistemas jurídicos de estas dos escuelas. Desde ese punto de vista, maestro, sería interesante escuchar su opinión. Claro que sí. Sí, hablando del sistema jurídico en México, como bien lo mencionas, es un sistema que viene del derecho romano, donde al día de hoy podemos hablar de códigos, podemos hablar de reglas, podemos hablar de un estatuto que nos va a decir cómo se debe actuar, qué se debe hacer en caso de que algo salga bien o no salga bien. Esto es la base del derecho romano. Nos basamos en estatutos, en códigos y en reglas. Mientras, como bien lo dices, en common law es más oral, es más a la evaluación de un jurado, a la evaluación e interpretación inclusive de un grupo de personas que van a determinar cuál va a ser el proceso a seguir en cierta situación, de tal manera que es algo completamente diferente y como bien lo ha resumido, common law es algo oral, es algo que nos ayuda a tomar decisiones con base en un jurado, en un grupo que va a determinar si algo se debe hacer o no se debe hacer en una situación determinada. Desde esta serie de premisas, maestro, atendiendo precisamente a las características del curso que nos fue impartido como parte de habilidades blandas, destaco las premisas de enseñar a pensar en otro idioma. O sea, gente que quizá tenga un nivel o que quizá no lo tenga, puede ser como que el mismo vértigo de tratar de hacer explícito lo implícito y viceversa, ¿no? Eso es un reto pedagógico desde este punto de vista, maestro, específicamente hablando como maestro en educación, estas técnicas de aproximarse a estos fenómenos psicosociales, a estos fenómenos psicopedagógicos, que esto ya escapa, digamos, estrictamente a lo jurídico, ¿no? Que son habilidades por entero extrajurídicas, en este caso concreto lo pienso a la luz de la filosofía de la educación, que habilidades de pensamiento, qué sé yo, la deducción, la inducción, la analogía, comparar sistemas,
cómo es que se puede llegar a enseñar esto desde cero hasta un nivel superlativo, ¿no? Desde ese punto de vista, supongo que en el camino, los años de experiencia que tiene impartiendo este tipo de cursos, este tipo de habilidades, incitando a nuevas generaciones precisamente a fomentar el interés en estos fenómenos, que nos puede compartir, maestro, desde ese punto de vista específico, desde la pedagogía, desde la filosofía de la educación. En este caso sería una educación, me atrevería a llamarla multicultural, o sea, prácticamente es como distintas cargas axiológicas, como distintas formas de estar en el mundo o de hacer incluso la misma pedagogía, convergen en este fenómeno en concreto de la enseñanza del inglés jurídico. Claro que sí. Lo primero, desde el punto de vista pedagógico, es pensar en la dimensión afectiva en el alumno. ¿Qué debes crear? ¿Qué debes fomentar? Y ¿qué debes hacer que el alumno perciba y reaccione de manera positiva? Eso es lo primero que tienes que hacer hablando particularmente de este curso de inglés legal. Poner primero atención a la dimensión afectiva para que el alumno se sienta tranquilo, se sienta confiado, se sienta en un ambiente seguro, donde si comete un error, si no comprende un concepto, si se equivoca al interpretar algún estatuto, no pasa nada. Estamos en un ambiente seguro donde tú puedes equivocarte, puedes inclusive atreverte a expresar tu punto de vista y no sucede nada. Eso es lo primero. Después, la dimensión cognitiva. ¿Cuáles son las etapas por las que pasa el alumno cuando se encuentra este tipo de documentos en inglés legal? Pues primero va a analizar el texto, va a analizar el contenido, después va a poner atención en esta materia y va a tratar de discernir. Pero aquí viene mucho la confusión que puede surgir por una traducción errónea o por una traducción literal. Entonces, el docente debe actuar como un guía, no como un dictador dueño de la clase, sino como un guía ayudando a que el alumno descubra este conocimiento. Y te decía al principio de la sesión, la educación hoy en día afortunadamente ha cambiado mucho para bien y ahora el alumno es el centro de atención en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente debe ser solamente un acompañante, un guía, un monitor que le ayude al alumno a descubrir y a adquirir este nuevo conocimiento. Esto sucede en el salón de clase, cuando nos enfrentamos al inglés jurídico, y una vez que tú conjugas la dimensión cognitiva con la dimensión afectiva, pues entonces el resultado ya lo viste. Es que el alumno pueda por sí mismo comprender y no traducir, interpretar un texto que me va a ayudar a expandir y para ir construyendo más conocimiento conforme voy avanzando. Desde ese punto de vista, maestro, como este avance progresivo, lo pienso yo a la luz de los paradigmas en educación, lo menciona desde el siglo pasado, esta educación más tendente al conductismo, ¿no? Pavlov y compañía, prácticamente condicionar al alumnado, condicionar el aprendizaje, estímulo y respuesta, ¿no? Qué sé yo, los famosos puntos extra, hasta otro tipo de mecanismos no tan sutiles. El castigo, o el castigo, ¿no? Los perros de Pavlov, ¿no? El ejemplo paradigmático de este tipo de forma. O sea, las malas notas, regular la conducta y un largo etcétera de fenómenos que quizá ahora ya pudieran hacer incluso violadores de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, son ir contra las prácticas de la dignidad humana, mucho esta educación, digamos, tendente a la mecanización, ¿no? Reproducir, repetir, replicar, que ese es el paradigma, digamos, conductista, frente a este nuevo otro paradigma de hacer filosofía de la educación o pedagogía, que tiene que ver más con el constructivismo, ¿no? Situar al alumno, lo menciona, me parece maravilloso, la dimensión emotiva y la dimensión cognitiva van de la mano, o sea, porque muchas veces se topa uno como la barrera, tanto al aprender como al enseñar, con el no sé, con el no puedo, con el me da vergüenza, con el qué van a decir. O sea, prácticamente es primero romper esta barrera, como lo menciona, y crear una especie de mayéutica en el sentido más tradicional de la palabra, ir generando nuevas habilidades conforme a la marcha.
romper, digamos, con esta primera barrera inicial que tiene que ver con lo que mencionaba hace rato, desaprender lo aprendido o hacer epogé de lo ya conocido, ¿no? Desde quitarse, por así decirlo, de cero todos los presupuestos, todos los prejuicios adquiridos por la educación, por la tradición, por la cultura, incluso por la moral. Desde ese punto de vista es interesante esta apuesta psicopedagógica, psicocognitiva, que son parte esencial de los conocimientos que se imparten, sobre todo pienso en la currícula de materias como pedagogía o ciencias de la educación, en sentido estricto. En este caso específico, se podría ejemplificar en concreto con el tema de la enseñanza de los idiomas, que es también un poquito distinto, no solo es aprender conocimientos, qué sé yo, matemáticas, biología, leyes, sino simplemente llevarlo de la mano a un nivel un poquito más específico, más complejo todavía, enseñar leyes, enseñar derecho desde otro idioma, o sea, con las peculiaridades que adquiere los tecnicismos propios de las materias, lo mencionaba usted hace rato, las ingenierías, qué sé yo, la literatura, la medicina, tratar, por ejemplo, no sé, de leer un manual de biomedicina en inglés es un reto. Leer, no sé, a William Shakespeare en inglés de su tiempo es otro reto todavía superlativo, ¿no? Hacer incluso traducciones, frases que no son, digamos, traducidas literalmente, dicen ad literam, ad sensum, prácticamente este debate entre traductores, entre filólogos, entre intérpretes, entre hermeneutas, que tiene que ver precisamente con la adquisición no solo de habilidades de pensamiento, sino también este tipo de habilidades llevarlas al estudio comparativo, que son, digamos, un nivel metadiscursivo que se ve todavía más interesante cuando se está del otro lado del mostrador, cuando se es, digamos, maestro, cuando se es pedagogo, en este caso específico maestro, esta habilidad que se tiende a crear, sobre todo partiendo del punto de vista del constructivismo, que es uno de los paradigmas actuales que se utilizan en la enseñanza, no solo de los idiomas, sino en general. Desde ese punto de vista, maestro, desde el constructivismo aplicado a la enseñanza del inglés jurídico, me gustaría escuchar su opinión. Definitivamente, y vuelvo otra vez a las dimensiones que mencionaba, la dimensión cognitiva que sí o sí sucede cuando estamos en un proceso de aprendizaje y en la enseñanza del inglés jurídico, eso invariablemente va a suceder. Va a suceder y debemos entonces acompañarlo con la dimensión afectiva, que como te decía, es muy importante para que el alumno esté tranquilo y esté a gusto con esta incertidumbre que va a presenciar al ver un documento en inglés jurídico. Y ahora vamos a complementarlo con la dimensión social. El aprendizaje, como lo sabes, es un proceso social, no aprendemos solos. Y si nosotros combinamos estas tres dimensiones al momento de enfrentarnos al inglés jurídico, vamos a poder ver mejores resultados. Como lo recuerdas tú en las clases, iniciábamos con una dimensión cognitiva donde había un análisis, había una interpretación del vocabulario, del texto a trabajar, y posteriormente con el trabajo en grupo, con el trabajo colaborativo, pues se llevaba y se cumplía con estos objetivos de la dimensión sociocultural. Y todo esto complementado con lo que el docente debe crear y debe lograr, enfocándose a la dimensión afectiva. Lo que funciona más, y hablando ya de una educación actual, podemos pensar en un aprendizaje situado. ¿Qué sucede? ¿Dónde quiero poner al alumno para que realmente consolide, aprenda y pueda después replicar ese conocimiento? Todo esto forma parte de la clase que tú presenciaste, donde el objetivo fue que tenías un contrato, un documento en inglés y podías entonces no traducirlo, insisto, podías interpretarlo, pensar en inglés y de ahí expresar tu punto de vista sobre lo que acababas de aprender o de leer. Muy peculiar esta forma, el aprender haciendo, el conocimiento situado lo menciona de manera correcta desde ese punto de vista del constructivismo. Vuelvo a este paradigma, que creo que es el paradigma actual, a menos que me falte actualizarme en terrenos de filosofía de la educación. Es una de las tendencias, ¿no? John Dewey y compañía,
esta serie de pensadores, psicólogos, pedagogos, filósofos que van de la mano a tratar de aprender haciendo, o sea, situar al estudiante en el centro del aprendizaje mismo, en su dimensión precisamente, como lo menciona maestro, social, cognitiva y emotiva, como un todo, o sea, no son partes separadas. Y esto lo ligo con la pedagogía, propiamente las técnicas para enseñar, qué sé yo, enfrentarse a un texto así sin más, es un reto, ¿no? Incluso visual, incluso en cognitivo, es un desafío, sobre todo si se es la primera vez o si se es, digamos, inexperto. Esto naturalmente va incrementando el grado de dificultad, va incrementando también la habilidad misma en el intérprete, ¿no? En el estudiante en sentido estricto, cómo es que, pues, literalmente estas frases un poco cliché, un poco trilladas, la práctica es el maestro, o sea, literalmente nadie puede ser ya, digamos, bilingüe o, digamos, políglota si no tienes la experiencia, este vértigo de no solo pensarlo en otro idioma, o sea, estas frases que, insisto, parecen muy cliché, pero sí son, digamos, habilidades que se adquieren, o sea, no tienes que pensar, incluso algunos van más lejos, sentir en el lenguaje en el cual estás, o sea, no todo el tiempo funciona por analogía, porque hay cosas que son, digamos, no tienen una traducción literal o no embonan muchas veces, ¿no? Lo que nos llamaba las collocations, ¿no? En este sentido es, además de los idiomatic expressions, que son prácticamente ciertas frases, ciertas peculiaridades que llaman en algunos casos el slang, ¿no? Prácticamente esta forma de hablar, de la pragmática, lo pienso a la luz de la lingüística o de la filosofía del lenguaje, la semántica, la sintáctica y la pragmática. O sea, no basta solamente con memorizar el diccionario, con memorizar las reglas de conjugación, con memorizar las reglas de sintaxis de cada idioma. O sea, prácticamente cada lengua, utilizando la lingüística estructuralista, cada código fonético tiene sus propias reglas, tanto semánticas como sintácticas, y donde creo que es más interesante esta fue la enseñanza, al menos con la que yo me quedo personalmente, la pragmática. Cómo es que el hablar propio de los hablantes en si tal o cual lengua o en tal o cual código fonético, en todos los casos, siguiendo esta lingüística estructuralista, se utiliza el lenguaje como un conglomerado de signos, de símbolos, de significados y significantes que le dan sentido a la realidad, ¿no? Dicen algunos filósofos, el lenguaje es la casa del ser, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. Pienso Wittgenstein, Heidegger, Russell, Frege, toda esta gente que habla filosofía lingüística, ¿no? Filosofía analítica, cómo es pensar con el lenguaje como una herramienta o incluso como una esencia, ¿no? Noam Chomsky, por ejemplo, las estructuras mentales, recientemente fallecido este filósofo norteamericano, estos debates que hay de cómo se apropia la realidad el hablante a la luz de las estructuras semánticas. Desde este punto de vista, maestro, de la enseñanza, desde el punto de vista de la pedagogía, a mí me parece muy, muy interesante cómo es que se adquieren ciertas pautas, se adquieren ciertas habilidades, insisto, que se multiplican hasta la locura de manera superlativa cuando se es ya docente. En este caso, su caso concreto, por así decirlo, esta, valga la redundancia, esta experiencia como profesor en este curso, si se quiere muy fugaz, si se quiere muy, muy rápido, ¿no? La guerra Blitzkrieg en este sentido, pero prácticamente hacerlo de manifiesto, a mí me parece una reflexión interesante a la luz de la filosofía de la educación y a la luz de la lingüística. O sea, cómo es que se adquieren otras pautas de conducta, otras pautas de estar en el mundo a la luz del lenguaje. Si el lenguaje es la casa del ser, y si el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo, entonces se enriquece bastante el bagaje cultural, el capital cultural famoso de los sociólogos, es esta forma de estar en el mundo, maestro, desde ese punto de vista, para irnos aproximando una especie de conclusión, si se quiera por ética, de esta adquisición de habilidades en el presente. Sí, qué interesante todo lo que has mencionado, porque el aprender un idioma, bien lo has dicho, no es aprender una regla gramatical, no es memorizarte una lista de vocabulario, es desarrollar otro tipo de habilidades y de competencias comunicativas que te van a ayudar a sobrevivir, si así lo quieres ver, en algún otro idioma, y sobrevivir inclusive en inglés legal. Si yo veo un contrato y no tengo idea de lo que estoy leyendo, lo que voy a firmar, pues estás en problemas. Entonces, el aprender otro idioma te va a ayudar a sobrevivir, te va a ayudar a desarrollar, como ya lo dije, habilidades y competencias que van más allá
del estudio formal del idioma. Llámese gramática, llámese redacción, llámese lectura, escritura. El aprender el aprender a hablar otro idioma es comunicarte, es socializar, es poder desarrollarte en alguna otra área. Y para esto es importante tener las estructuras y las estrategias correctas, de tal manera que tú no termines utilizando una estrategia de aprendizaje que usarías para aprender gramática, perdón, para aprender matemáticas o para aprender biología o historia. Es un aprendizaje y un acercamiento completamente diferente. Y eso es lo que yo quiero recalcar el día de hoy. El aprendizaje primero del idioma es algo vivo, algo que engloba, como ya lo mencionamos, diferentes dimensiones, engloba inclusive también el aprendizaje situado, engloba el constructivismo, engloba el poder ir más allá de memorizar una regla gramatical o de memorizar una traducción. El aprendizaje ahora del inglés jurídico, pues es todavía mucho más importante, porque inclusive no es suficiente que hables inglés correctamente, por ejemplo. Tienes que ir ahora más allá, tienes que ir arriba todavía y comprender entonces estos conceptos, poder compararlos con los conceptos en español, hablando el idioma jurídico, y poder entonces expresar tu opinión, expresar tu reflexión, mencionar de qué trata el documento que estás leyendo, y de esa manera ir comunicándote y continuar con este aprendizaje social que ya mencionamos. Es un tema muy apasionante, muy interesante, que no termina solamente con una clase de inglés jurídico tradicional. Desde ese punto de vista, maestro, a manera de conclusión, yo me quedo personalmente y comparto con quien le sea de utilidad esta dimensión trina del lenguaje, no solo del inglés. Por analogía se puede pensar cualquier otra lengua, en sentido estricto, hablando desde el punto de vista estructuralista, cualquier otra lengua, cualquier otro código humano codificado precisamente para poder entender o captar la realidad, ¿no? Que esa es como una de las constantes antropológicas, que es lo que distingue al ser humano, al antropos, de otras criaturas, de otras formas de estar en el mundo. El lenguaje, ¿no? O sea, desde antaño se ha venido el trabajo, el lenguaje, que es lo que antropomorfiza al ser humano, por ejemplo, ¿no? El trabajo, dirían los marxistas, la lengua, dirían los estructuralistas y otra gente, ¿no? O sea, prácticamente la cultura, el juego, la gastronomía y un largo etcétera, esos son debates interesantísimos en la antropología en general y la antropología filosófica en concreto. Me quedo con esta división trina entre fonética, o sea, el hablar y el escuchar. Prácticamente cada código, el español no es la excepción desde este punto de vista, que es el que estamos utilizando en este caso concreto, que es bastante difícil desde el punto de vista estructural. O sea, eso es por analogía, nos lo traemos ya, digamos, en la lengua materna, y bueno, esa sería la analogía, ¿no? Precisamente la gramática, que tiene que ver con esta doble dimensión, entendida como semántica, es decir, el vocabulario, cada una de las partes de la oración, que si los sustantivos, que si los verbos, adverbios, preposiciones, etcétera, como si fuera una analogía a los ladrillos, ¿no? Los cimientos, los castillos, etcétera, utilizando la metáfora de la construcción. Y la sintáctica, cómo es que se pegan esos elementos semánticos para darle origen a la gramática. Qué sé yo, tienes faltas de ortografía en inglés, o escribes pésimo en francés, o tu español deja mucho que desear, ¿no? Esa sería prácticamente la gramática, y creo que la parte más relevante desde mi óptica, que fue bastante reveladora a la luz del curso, la pragmática. O sea, cómo es que ese uso social de esos sonidos, de esa estructuración de sonidos, de esa configuración de símbolos y signos, desemboca en usos específicos de hablantes concretos en sociedades concretas. Igualmente, desde este punto de vista, están implícitas tres habilidades de pensamiento humano: la deducción, o sea, prácticamente partir de lo general a lo particular; la inducción, hacer cortes de casos concretos, paradigmáticos; y la analogía, plantearlo, por así decirlo, igual valga la redundancia, por analogía entre un código fonético y otro. Esto para mí, digamos, desde este punto de vista, le agradezco, maestro, esta introducción, este tipo de herramientas, este tipo de habilidades de fonética, gramática y pragmática,
aplicadas en concreto al inglés jurídico. Bien se puede hablar del inglés, no sé, en medicina, en arquitectura, cada rama de las distintas profesiones, de las distintas ciencias, en esta subdivisión que viene precisamente desde el siglo XIX a la fecha, cómo es que se ha ido especializando el saber en ramas concretas, sobre todo la hiperespecialización característica del siglo XXI. Yo me quedo con esto, desde ese punto de vista, a manera de conclusión, maestro, final, no sé si quiera añadir algo sobre esta temática, insisto, fonética, gramática y pragmática, que desde mi óptica el inglés jurídico fue para mí, digamos, un universo discursivo que trasciende el mero uso del inglés en tanto que código lingüístico, en tanto que código fonético. Desde esta óptica, maestro, a manera de conclusión, me gustaría escucharle. Claro que sí. Sí, como te había comentado, el uso o el hablar inglés te ayuda, te puedes tú defenderte si viajas, si vas a algún otro lado, puedes comunicarte, pero el aplicar el conocimiento del idioma que tienes en un contexto técnico, como es el inglés legal, te ayuda todavía más y te ayuda y consolida el aprendizaje que ya tuviste. Como tú lo mencionabas, la gramática pues está implícita en un texto que estamos leyendo. La fonética pues lo utilizas cuando estás expresando lo que tú comprendes de este texto y cómo lo aplicas, cómo lo expresas, cómo lo llevas al aprendizaje situado. Todo esto es un conjunto y a mí me da mucho gusto ver que el alumno, que el aprendiz, una vez que ya conoce esta forma de adquirir nuevo conocimiento, pues te quedas con eso, te motiva, te invita a continuar aprendiendo y esto es lo que logramos o lo que queremos lograr como pedagogos cuando nosotros diseñamos un proceso de aprendizaje y ayudamos a que las personas con diferentes puntos de vista, diferente experiencia, diferentes estilos de aprendizaje, si logramos este objetivo de aprendizaje que tiene el alumno, pues para nosotros eso es el éxito. Y bueno, es lo que se logró en este curso. Muchísimas gracias, maestro, por compartirnos estos aprendizajes, por compartirnos estas aproximaciones y sobre todo por el diálogo, la apertura, ¿no? El diálogo con la persona, o sea, en este caso concreto, esta dimensión precisamente a propósito del conocimiento situado, esta dimensión antropológica social, o sea, somos personas al final de cuentas, ¿no? O sea, a pesar de los grados, los títulos, los ritmos, los modos de aprendizaje, la trayectoria incluso, seguimos siendo seres humanos, ¿no? En este aspecto es el tributo a la antropología social, que este tipo de ejercicios a mí personalmente me ha dado mucho, o sea, he aprendido bastante de viva voz, ¿no? De vis a vis, ¿no? De cara a cara con las personas, operadores jurídicos, investigadores, docentes, académicos, de distintas ramas, de distintas instituciones, de distintas materias, con distintas áreas de expertise. Desde este punto de vista, maestro, no me queda más que decirle gracias por el espacio, por la apertura, y espero que de mi parte no sea el último espacio en el cual podamos coincidir, en el cual podamos converger. En ese sentido, es, bueno, mi agradecimiento y mi admiración a la labor que hace, o sea, porque prácticamente es algo muy interesante, es algo muy sutil, esta brecha generacional, esta brecha cultural, esta brecha incluso de las formas de aprendizaje, que si son visuales, kinestésicos, auditivos, estas teorías, digamos, muy clásicas del aprendizaje. Yo me voy con precisamente este aprendizaje de lo complejo, ¿no? Estas habilidades de pensamiento, e insisto, no me queda más que decirle gracias, maestro. Gracias a ti, Omar, por este tiempo, gracias por esta plática, con mucho gusto y seguimos en contacto. Vale, muchísimas gracias, maestro, que esté bien. Hasta Saludos. luego.